aquí de vuelta con ustedes con un tema que tienen que conocer. Está vinculado a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, ¿no? Que está pues con una prisión preventiva de muchos meses para investigar qué pasó con el golpe de Pedro Castillo. Pero lo grave es que Contracorriente ha confirmado que Betsy Chávez tiene una pareja dentro del penal de mujeres. Sí, y se llama Yajaira Santiago. Betsy Chávez tenía una serie de rabietas, ha hecho una huelga de hambre aparente, quería que la cambien de lugar, pero siempre con su amiga Yajaira. Y esto ha sido realmente el verdadero motivo de todas estas cosas que han venido pasando con ella. Denunciaba tortura, maltrato, se quejaba de la directora del penal. Vamos a ver a Contracorriente. Día 6, según su portátil, de la supuesta huelga de hambre seca, que ya consiguió su primer titular internacional. La pregunta vuelve a ser, ¿realmente Betsy Chávez Chino está muriendo de hambre o de amor? Ni siquiera mentirosa, cínica. ¿A dónde puede, te lo juro, llegar con tantas mentiras? Y por el simple hecho de haberle negado, de no ponerla a vivir con la mujer. ¡Fuerte cuello blanco! Justamente por eso es que nosotros la queremos, porque ella lucha por los derechos del pueblo. Los peruanos de segunda clase, como nos llaman. Ella siempre ha estado en pie de lucha, apoyando a los más necesitados. Como dice, ¿no? Hay peruanos de primera y de segunda clase. Pero también hay internas de primera clase que hacen uso de todo su poder fuera del penal para intentar lo prohibido, para romper las reglas de una prisión de máxima seguridad. Nuevos documentos oficiales así lo confirman y desenmascaran a una exministra dispuesta a todo por amor. Un día ella agarró y cuando regresó dijo que necesitaba ir al tópico porque había sufrido un golpe. Ella llegó totalmente, normal. Ella se metió a su cuarto. Cuando salió, porque trajeron un médico legista porque supuestamente ella estaba golpeada. Cuando salió totalmente maquillada. ¿Se maquilló los golpes? Exacto, y así fue y pasó el médico legista. Y según lo que las compañeras que han estado en el tópico comentan, era que le decía al médico, no me toques, solamente míreme y observe que sí estoy realmente, que sí tengo el golpe, pero no me toques porque me duele mucho. Y se fue el médico y vino, se desmaquilló. ¿Quién es Yajaira Luz Santiago Asensio y por qué los congresistas solicitan su traslado junto a la exministra, como vemos en este documento en exclusiva? Que ella haga lo que ella desea hacer, está bien. Hay reglas, hay disciplina que se tiene que cumplir, está bien que seas de opción, está bien que te hayas enamorado, pero acá hay autoridad y compañeras que tienes que respetar. Nuevamente debemos decir que este reportaje está hecho sin ningún tipo de prejuicio o discriminación. El día de hoy hemos recibido la llamada de 10 internas que dan cuenta de su versión acerca de los hechos ocurridos dentro del penal de máxima seguridad y con respecto a la denuncia de la interna también Betsy Chávez Chino. Pero además hemos accedido a documentos oficiales que comprobarían que la exministra miente. Vayamos en orden. En este último comunicado de Betsy Chávez a la opinión pública nacional e internacional, en donde se reafirma en su denuncia, pero el discurso ha cambiado. Ahora dice que está recluida por venganza y persecución política y que su vida está en riesgo por amenazas de muerte y torturas. Desde el penal, la historia es otra. Estamos cansadas por la situación de la señora Betsy Chávez. Ya afectó a nuestras emociones psicológicas que ya nos encontramos totalmente mal. Estamos amenazadas por parte de ella. Que tengamos también derecho a que nos oigan, ¿no? Porque en todo momento lo que Betsy Chávez ha estado denunciando es totalmente falso. Quiero denunciar públicamente los actos de corrupción en el penal de anexo Mujeres de Chorrillos, donde yo me encuentro. Para mí es muy penoso y muy vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual. En el oficio 187-2025 del 18 de agosto enviado a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema se da cuenta de la no asistencia a la diligencia hospitalaria por parte de la interna Betsy Chávez Chino. Le tocaba control y no quiso ir. En los anexos se relata oficialmente con documentos fechados el cronograma que habría desencadenado esta huelga de hambre mediatizada. En la página 11 se lee:
Por otro lado, comunicar que la denuncia de la interna Betsy Chávez Chino el día 8 de julio y 10 de julio en audiencia pública es posterior a los siguientes hechos. Y da cuenta punto por punto la cronología de hechos que se iniciaron con las quejas de las internas por actos contra el pudor por parte de la exministra de Castillo y su pareja Yajaira Luz Santiago Asensio, más conocida entre las internas solo como Santiago. Hablan de inconducta decorosa y actos contra la moral. En el punto 4 se detalla que el 1 de julio se realiza el cambio de ambiente de una de las internas quejadas, ubicando en el primer piso a Yajaira Santiago Asensio. Antes que estuviera con la señora Betsy, estuvo con una chica que era venezolana. Creo que la señora salió diciendo que el Tren de Aragua la quería hacer daño porque la chica había sido pareja de ella, no quería que la chica viva ahí en el mismo pabellón. A que sea amenazada de muerte por integrantes del Tren de Aragua que están internadas en el penal. Aquella vez, según las internas, no era el Tren de Aragua quien la amenazaba, sino que Betsy se sentía celosa de la expareja de Yajaira Santiago, una venezolana que ya salió en libertad. Cuenta las internas que Yajaira, sin embargo, está presa del dominio de la exministra a sus 28 años. Cuando Yajaira viene al pabellón y conoce a Betsy, Yajaira también llega a vivir al segundo piso, pero Yajaira siempre ha tenido un tema de ser un poco como que altanera, como que soberbia, entonces como que hizo como que match con ella, ¿no? Porque a las finales ella cambió total de manera de ser. Ingresó en el año 2022 por tráfico ilícito de drogas, vivía en San Juan del Lurigancho y fue condenada a 6 años sin beneficios. Lucía así como aparece en su ficha de RENIEC. Hoy, con este cambio radical dentro del penal de máxima seguridad en Chorrillos, sigue viviendo en el primer piso donde fue cambiada por inconducta moral, aunque una congresista haya intentado lograr que vuelvan a vivir juntas. Una vez que pasó el cambio de Yajaira, que la pusieron en el primer piso, la congresista vino al día siguiente con la secretaria, parece que es de Betsy, porque a ella siempre la visitan los domingos. Entonces vinieron, entraron al pabellón y se sentaron a comer pollada. Si volvemos al oficio 187 enviado el 18 de agosto a la Sala Penal, se lee en el punto 5 que la congresista Esmeralda Limache Quispe solicitó el 2 de julio audiencia con la directora del penal. El pedido de la congresista fue, dice el informe, que retorne la interna Yajaira Santiago Asensio a su ubicación anterior porque es amiga de Betsy Chávez. Era venir a las 6 de la tarde, que ya todas estamos encerradas, y la bajaba a ella y la saca de su celda a Yajaira y la sienta en el patio para que se sienten a conversar, a abrazarse, a carcajearse, mientras que todo el mundo está encerrado y de ahí la congresista en el medio. Una segunda parte es muy corta para poder contar todo lo que las 12 internas que nos llamaron nos contaron. En suma, nos hablaron de las mentiras de Betsy y su accionar en el penal que las perjudica. Las personas de tuberculosis acá en el penal tienen que aislarlo al ministerio un tiempo y vuelta regresan al pabellón. Y acá no hay médico las 24 horas, señorita, no hay médico. ¿Por qué la señorita Betsy Chávez no se pone a pensar acá cuántas compañeras han fallecido de cáncer? Eso no ve. Ella cada vez que va a su diligencia solamente habla por ella, hace su berrinche afuera. Betsy Chávez, libertad. Betsy Chávez, libertad. Los amores buenos y sanos no matan de hambre, eso está comprobado. Los amores verdaderos tampoco son mentirosos ni son utilizados. Está claro que la interna Betsy Chávez ha iniciado su campaña política luego de inscribirse oficialmente en el partido Todos con el Pueblo del profesor Castillo. Ustedes saben o sospechan que labores de inteligencia, seguimiento requieren de un presupuesto especial que muchas veces es un presupuesto que se va dirigido de una manera, digamos, encubierta, distinta, porque son labores de inteligencia. Hablamos, por ejemplo, de la DIVIAC y Contracorriente investigó más o menos 50 millones de soles que fueron destinados a esta división de la policía, pero de la cual no se supo en qué se gastó, qué resultado tuvo y si realmente fue un dinero que se necesitaba.
En exclusiva, Contracorriente tuvo acceso a los recibos oficiales que revelan los más de 50 millones de soles gastados en operaciones de inteligencia asignados a la unidad policial más cuestionada e investigada por el Estado, la DIVIAC. Esto es algo insólito. Nunca se ha visto algo así en la policía. O sea, 2017, 12 millones de soles, 2018, 14 millones y medio, el 2019, 19 millones y medio. Esto es insólito. Declaró haber recibido de la Jefatura de Administración de Recursos Especiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional para este mes la suma de 1.850.000 soles, 2.200.000 soles y 3 millones de soles. El informe número 039-2025 del último 3 de agosto revela las cuentas exactas, el sol a sol, de los recursos económicos asignados a la DIVIAC desde su creación para poner en marcha operaciones de inteligencia. Según el compendio de recursos, resultan evidentes los años donde el presupuesto asignado fue considerablemente mayor. Esto es, en el periodo 2016-2019, coincidentemente en la gestión del coronel Harvey Colchado Guamaní, el abanderado René. Y son cifras que ninguna unidad, esta es una división, pero ni siquiera una dirección, que es una unidad mucho más grande como la DIRINCRI, la Dirección de Investigación Criminal, recibe para los trabajos que hacen de inteligencia y de investigación criminal. Sin duda había un desvío completamente irregular de dinero desde el principio. Contracorriente, a finales del 2024, reveló en exclusiva los presuntos actos de corrupción en una de las 25 divisiones de la DIVIAC a nivel nacional. En la DIVIAC de Huacho se utilizaron recursos alquilando 2 vehículos para supuestas labores de inteligencia. Automóviles que en los mismos días del supuesto trabajo en Huacho fueron detenidos realizando ilegalmente servicio de colectivo en Lima. Es decir, contratos de alquiler por miles de soles por meses a vehículos que no realizaban ningún tipo de servicio a la DIVIAC y que por lo contrario utilizaban su presupuesto para abastecerse de combustible y hacer servicio de taxi clandestino en la capital. Ha hecho todas estas atrocidades sin tener hasta ahora una sanción. Eso es increíble. O sea, ha conseguido ascensos, ha conseguido enormes cantidades de dinero, no por sus méritos, sino por sus oscuros intereses ahí, y sin embargo hasta ahora sigue impune. Esto es lo que ocurre con el presupuesto de inteligencia de una de las 25 bases a nivel nacional que tiene la DIVIAC. La pregunta es, ¿qué ocurre con las demás? El año en que la DIVIAC recibió más presupuesto de inteligencia fue en el 2019, con 19 millones y medio de soles. Dinero en efectivo que se gastó en su totalidad, pues no se realizó ninguna devolución. Así, en enero del 2019, el comandante jefe del órgano de inteligencia de la DIVIAC, Ángel Leo Mendoza, firmó la entrega de 1.850.000 soles para ese mes, pidiendo para febrero un aumento por 3 millones de soles. Para marzo pidieron 2.200.000 más y así sucesivamente. Montos que no bajaban en su mayoría de 1 millón de soles. Todo destinado a las acciones de inteligencia y administrado por Harvey Colchado y sus pocos hombres de absoluta confianza, los que sí sabían la verdad de los gastos. Esto se tiene que investigar, por supuesto. El secreto de las operaciones en gran parte aquí es una simple falsificación. Si bien el presupuesto de inteligencia por normativa es considerado para operaciones secretas, debe ser fiscalizado. Existen testimonios de exoficiales DIVIAC que afirman ser testigos del presunto uso fraudulento de estos recursos. En el informe secreto número 7271,
donde se explica a detalle los actos de corrupción descubiertos en la DIVIAC de Huacho, indica que cada oficina de la DIVIAC recibía 20.000 soles mensuales por concepto de caja chica. Sin embargo, los oficiales encargados del área solo firmaban el ingreso de 16.000 soles, obviando los otros 4.000 soles con paradero desconocido. 4.000 soles al mes que se quedaron para alguien. Esta práctica, según el informe, fue de pleno conocimiento del entonces jefe de la división, el coronel Harvey Colchado. La definición de operación secreta sería el principal argumento para que la DIVIAC no sustente detalladamente los gastos justificados de sus millonarias operaciones de inteligencia. Esto debe investigarse, pues Contracorriente también puso en evidencia que el libro Mega Operativos, donde se reúnen los casos más emblemáticos de la DIVIAC, tendría por lo menos 2 operativos que nunca se hicieron en esta división, como lo intenta hacer creer su autor, Harvey Colchado. La gestión Colchado ha gastado en operaciones de inteligencia un total de 47.672.330 soles. Años en los que la DIVIAC no realizó ninguna devolución, sino que por lo contrario tuvo un crecimiento exponencial de presupuesto. Sol a sol fue gastado y hasta el momento, con exactitud, no se sabe ni se deja saber en qué. Ustedes recordarán el lema, ¿no?, de la campaña de Pedro Castillo cuando iba a la presidencia. No más pobres en un país rico. Y los únicos que dejaron de ser pobres fueron sus familiares, sus amigos, que sin vergüenza pues, pedían dinero para supuestos proyectos que nunca se hicieron y se tiraron la plata, porque eso fue un robo realmente. Pues bien, ahora Pedro Castillo tiene un nuevo partido, se llama Todo con el Pueblo. Parece que todo se lo va a llevar. Pero no es tan nueva, porque revisando esa estructura partidaria es la misma que tenía con el partido que lo llevó al poder. ¡Viva la gran unidad, compañeros! El último 17 de agosto fue uno de los primeros mítines del nuevo y flamante partido del expresidente de la República, Pedro Castillo, quien intentó asumir poderes absolutos anunciando un autogolpe de Estado y terminó en la cárcel por rebelión. Él ha formado el partido Todo con el Pueblo. Y saludar el lanzamiento de esta amplia unidad planteada por nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, comprendiendo que no será una tarea tan fácil. Algunos partidarios han sido vistos afuera del penal de Barbadillo, pero no solo aquí. La ex premier Betsy Chávez, quien se ha declarado en huelga de hambre exigiendo que cambien de penal a ella y a su novia llamada Yajaira, ha sido respaldada por este partido. Pero los artífices son su familia. Lilia Paredes sería candidata a diputada, al igual que su hermana, hija Jennifer Paredes. Pedro Castillo no se rinde y Todo con el Pueblo se ha convertido en lo que fue su gobierno, un club de familiares, ronderos y amigos. Contracorriente ha accedido al esquema organizacional del flamante partido de Pedro Castillo Terrones, Todo con el Pueblo. Hemos investigado a sus directores, secretarios y encargados de la organización de la estructura del partido y hemos encontrado personajes de interés que usted debería conocer. Compañeros, a quien vemos en este mitin es Gilso Claudio Ramos Cosme. Él es secretario de Organización y Movilización de Todo con el Pueblo. Una tarea tan dura y difícil, porque no va a suceder en calma chicha. Las convergencias, las unidades, las alianzas tienen obviamente sus contradicciones internas. Pero conozcamos un poco más de su pasado. Este es el planillón del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, fachada política disuelta de Sendero Luminoso. Movadef no es un grupo cualquiera. Su inscripción fue rechazada por apología al terrorismo y si empezamos a revisar los firmantes, vemos, mire qué novedad, a Gilso Claudio Ramos Cosme como firmante en el planillón de adherentes al Movadef.
Este dirigente clave del nuevo partido de Castillo demuestra que, como en su gobierno, hay afinidad con entornos vinculados al senderismo. Fuimos a buscar a Gilso Ramos Cosmes a su dirección de DNI, pero nadie respondió. Flor Gómez Olaño es concuñada de Pedro Castillo y es la secretaria de Actas y Archivo del partido Todo con el Pueblo. Durante el gobierno de Pedro Castillo tuvo un rol clave en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC. La Fiscalía tiene la tesis que durante el gobierno de Castillo el MTC fue capturado por una organización criminal que servía a Castillo. Desde la Oficina de Talento Humano, Gómez Olaño gastaba 15.600 soles. Siendo profesora, fue acusada de avalar contrataciones sin experiencia para ocupar cargos en este sector, reciclando así el círculo familiar para su proyecto político. Una vez más, el aparato público como negocio familiar. Roger Narciso Puraca Zonco es el secretario de prensa de Todo con el Pueblo y también es dirigente del FENATEP, señalado en el magisterio como plataforma de influencia del Movadef, un sindicalista con el discurso claro. En el mitin que se dio hace tan solo unos días en Chancay, vimos al congresista Roberto Sánchez, ministro del MINCETUR durante todo el gobierno de Castillo, quien anunció la posibilidad de una alianza con Todo con el Pueblo. Todos con el Pueblo, es una unidad con el pueblo del partido Juntos por el Perú, el liderazgo del presidente Castillo con el partido Todos con el Pueblo, Adelante Pueblo Unido, que es otro partido que ha logrado su registro, y más de 60 organizaciones sociales, gremiales, sindicales, regionales, que tenemos la aspiración también de presentarle al Perú una propuesta de gobierno, una propuesta de recuperación de la democracia, una propuesta de democratizar la economía para los sectores que se sienten excluidos de un régimen que creemos no ha dado la talla para solucionar los problemas de todos los peruanos. Solicitamos sus descargos sin éxito. Para el experto en temas electorales, José Naupari, el futuro de ese partido político debe considerarse. Este partido político ha sido inscrito después del 12 de abril de este año. Y en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4 de las leyes políticas, para poder participar en un proceso electoral, el partido tendría que haber logrado la inscripción a la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria a esa elección. En tanto y en cuanto el plazo para convocar... También vimos a Hernando Ceballos en el mitin. ¿Tendrá conocimiento de esto? Disculpe, no estoy en Lima por razones laborales y tampoco soy integrante del partido Todos con el Pueblo. Soy de otro movimiento y claro, respaldo el planteo que hizo el presidente Castillo y que se expresó en ese mitin. Pero más información que eso no le puedo dar, lamentablemente. Gracias, buenas tardes. Pero esta historia aún no termina. Norby Rafael Heredia es secretario de Relaciones Sindicales de Todo con el Pueblo y rondero chotano. Se le recuerda como asiduo pasajero del avión presidencial junto a otros allegados a Pedro Castillo en su corto gobierno. Wendy Teresita Irigoyen Peralta de Ederi, hija de Nilo Irigoyen Chávez, es una escolta de confianza de Pedro Castillo, es la secretaria técnica del flamante partido. Contra ella, el cuarto despacho de la segunda Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Centro abrió una investigación preliminar en el 2022, pues facturó más de 88.000 soles por un contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todo con el Pueblo se presenta como un partido político, pero su directiva parece un intento de revivir uno de los gobiernos más investigados de la historia reciente. Un nuevo partido, pero con viejos rostros, firmantes del Movadef, con cuñadas con contratos, ronderos viajeros y allegados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Un partido que no nace, sino se recicla. Castillo, libertad. Vamos a los comerciales, las promociones de Williams y regresamos con Habla Chino, lo mejor que ha tenido Aldo Miyashiro esta semana. Bartola estuvo compartiendo sus luces y sombras en una entrevista. No, mi amor, ya volvemos.